Bien, como les mencionaba, esta es la estructura para realizar una investigación y específicamente para hacer una tesis de grado. Como ustedes se dan cuenta, el número 1 aparece la justificación, solo que para fines de redacción de la estructura del plan, esta justificación se debe de redactar hasta cuando ya se tenga o todo el plan o por lo menos ya estemos hasta los supuestos de la investigación, porque nosotros no podemos justificar algo que todavía no hemos realizado. Cuando ustedes cometen un error, no avisan antes, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿Verdad? Cuando se van sin permiso a algún lugar y ya cuando regresan, pues solo a recibir la regañada y ya pueden justificarse, pero antes no lo hacen. Entonces lo mismo sucede acá, que la justificación se debe redactar hasta que ya se tengan los otros elementos de la estructura del plan. Bien, entonces, como les mencioné, este arquetipo se ha elaborado partiendo de la suposición de que el problema objeto de la investigación ya ha sido seleccionado por el investigador. Dígame, ¿alguien quiere preguntarme algo? sí, Lidia, entonces, ¿por qué la justificación va primero? Porque en es el orden de la presentación. Oh, ya entendí. Ajá, es lo mismo que cuando usted hace una investigación, cuando ya la redacta, aparece como en la primera hoja aparece la introducción, pero la introducción se redacta hasta que ya está terminado todo el trabajo, porque no se puede hacer una introducción antes de hacer el trabajo porque no se sabe cómo va a quedar. Lo mismo sucede con la justificación, pero sí es el orden de su presentación, Ok, ya no entendí. de elaboración, digamos, sino que de presentación. Ok. Ujú. Bien, entonces, recuérdense que para poder nosotros empezar a trabajar con esa estructura, tenemos ya tener que seleccionado el problema o el tema a investigar. Eso es lo que a veces se dificulta un poco más porque muchas veces no nos decidimos sobre qué trabajar. Aquí hay un ejemplo de mi primer trabajo de investigación, hay algunas sugerencias que hacer. Como número 1 dice, elige un tema. Ese del que sabes mucho o ese del que te gustaría saber más o ese que crees que puede interesar a tus compañeros. Sorpréndenos. Número 2, busca información. Recurre a varias fuentes y materiales y contrástala. Elabora un guión con todo ello. Número 3, organiza la información. Puedes elegir entre varios formatos, documento, audio, videos, mural. El número 4, dígame, ¿alguien quería preguntar algo? Bueno, el número 4, sé ordenado, utiliza vocabulario específico del tema, pero también el tuyo propio. Asegúrate de entender lo que escribes o dices. Cuida la ortografía y presentación. Aporta tu toque personal, no a la copia y pega. La ventaja que ahora se tiene es que el programa que se utilice o la computadora automáticamente les corrige la ortografía. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos preocupamos en revisar cuando tenemos una marca en rojo y no vemos que hay un error. Incluso si se marca la palabra, automáticamente le aparece como debe de escribirse. Pero a veces lo hacemos tan rápido que no nos preocupamos de ello. Entonces esa es la ventaja de ahora, que no hay excusa para cometer errores ortográficos. Luego de último dice, comparte lo que has aprendido. Ensaya antes de hablar, habla despacio y realiza pausas, pronuncia y vocaliza correctamente. Presta también atención al lenguaje no verbal. Si en un momento determinado se tuviera que presentar este informe que se va a realizar, porque muchas veces hay que presentarlo ante un público, ¿verdad? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O están marcando sin querer la manita? Bueno, continuemos.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos redactar la justificación o qué es la justificación? Entonces, por justificación vamos a entender, se entiende respaldar con argumentos convincentes la realización de un estudio. En otras palabras, consiste en señalar por qué se va a llevar a cabo el estudio. En términos sencillos, la justificación debe responder 3 preguntas sustanciales. ¿Qué se investigará? ¿Por qué se investigará? ¿Y para qué se realizará la investigación? Esta justificación no debe de ser tan extensa, puede redactarse incluso en media página, tamaño carta, porque recuérdense que todo esto se debe redactar en hojas tamaño carta o máximo hoja y media, pero no debe de ser tan extensa. Entonces aquí debe de indicar qué es lo que le va a investigar y por qué decidió elegir ese tema y para qué decidió sobre ese tema, o sea, cuál fue la intención de elegir el tema. Entonces, si ustedes se contestan estas 3 preguntas importantes, va a ser mucho más fácil redactar una justificación de la investigación. Podemos decir entonces que la investigación debe llenar un vacío teórico o práctico para aportar soluciones a problemas de diversa índole y para beneficio de la ciencia. Entonces, la estructura de la justificación para que el investigador para el investigador es el punto más importante, ya que le permite evaluar la posibilidad que se pueda realizar la investigación. Ayuda a valorar la limitación, alcance y disponibilidad de la investigación. El objeto de estudio, si el estudio contribuye a apoyar una teoría, a formular esta o si puede lograr una nueva perspectiva. La estructura de carrilla y media, o sea, podría ser de una hoja y media. Carrilla significa que debe de escribirse también solo de un lado. ¿Se recuerdan que yo les mencioné que para fines de presentación de trabajos de investigación se deben presentar impresas solo de un lado de la hoja, solo de la cara? A eso se refiere la carrilla. Entonces se puede redactar en carrilla y media, siempre de un lado, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? En un párrafo. ¿Por qué se va a hacer? También podemos utilizar un párrafo. ¿Y para qué se va a hacer el otro párrafo? Entonces ahí nosotros ya tendríamos redactada nuestra justificación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, licenciada. ¿No? ¿Ustedes habían escuchado el término carrilla? ¿O carilla? Carías, ¿no? No. Ya, Sí, es que significa que es Carías una de las, ajá, ¿de que yo qué? solo carías nada más en dientes, de esos de que se Sí, ponen ahí, los artistas y todo eso. ajá, cabal, para elegir, ¿cómo se llama? Para algunos defectos o por estética, ¿va? También se utilizan esos. Ujú. No, esta significa que es una de las caras de una hoja de papel. Bueno, entonces aquí hay algo más de la justificación. Vea, de la justificación estoy compartiendo bastante información porque a veces, aunque se vea que es fácil redactarla, muchas veces no la redactan como se pretende. Entonces, se debe documentarse, saber con amplitud y propiedad sobre el tema, permite ofrecer argumentos válidos y no superficiales. En relación a la redacción, cuide que los argumentos que ha pensado correspondan con lo que ha escrito. Tema, requiere que sea claro, preciso, que ofrezca interés y utilidad social o a un grupo en particular. Yo creo que ya les dije aquí que la justificación brinda los argumentos o razones del ser de la investigación, ¿verdad? Entonces, además de ello, solo informar, intentar ir más allá del ámbito de informar como punto argumentativo. Revise criterios de la investigación, su funcionalidad,
trascendencia, a quienes beneficia, en qué sentido y cómo, contribuye en resolver problemáticas concretas, aporta desde un enfoque teórico y metodológico. Problematización, justificar en el camino para convertir el tema en problema de investigación. Evite argumentos como para investigar, sobre, para ampliar mi conocimiento. Eso es mejor evitarlo para empezar a redactar la justificación. O sea que debemos de tener cuidado también de los términos que podamos utilizar en un momento determinado. ¿Estamos claros? No hay dudas. Sí, licenciada. Bien. Cuando ya nos toque, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más todavía de esto, porque conforme vamos avanzando tenemos que ir retrocediendo también. Sí es importante entonces tener presente cómo podemos nosotros redactar nuestra justificación. Y como les dije al inicio, se debe redactar al final del trabajo de investigación o al final de la elaboración del plan de investigación, ¿verdad? No se puede redactar, no podemos nosotros decir que vamos a empezar a redactar nuestra justificación desde el momento que empezamos con la estructura del plan. No podemos empezar con ese número 1 si no sabemos todavía cómo vamos a hacer lo demás. Por eso les decía que aunque aparece como punto 1, se redacta hasta después. Dígame. Es como el índice también, ¿verdad, licenciada? Que ese se hace de último. También el índice se hace de último porque ya sabemos en qué número de página vamos a encontrar cada tema, por ejemplo. Por ejemplo, la justificación podríamos empezarla, el propósito de esta investigación es realizar un estudio, etcétera, etcétera, según el estudio que nosotros queramos realizar. Bien, luego estamos con el planteamiento del problema a investigar. Aquí dice, para una tesis, cómo plantear el problema. El planteamiento del problema comparte el desarrollo de 3 subfases, que serían la definición del problema, que a su vez se expresa mediante la especificación y delimitación, la formulación de la hipótesis, el planteamiento del marco teórico. Esas serían las 3 subfases del planteamiento del problema. Entonces, hablando del problema, desde el punto de vista semántico, es una dificultad que carece aún de solución. Por eso es que es problema para nosotros, porque nosotros no hemos podido demostrar la existencia del tema objeto de nuestra investigación. O nosotros no hemos llegado a conocer todo lo que quisiéramos sobre ese tema y por eso lo elegimos. El hallazgo de la laguna o de la incoherencia a nivel teórico o práctico o en ambos conduce al descubrimiento del problema. Entonces, cuando no hay coherencia con lo que nosotros tenemos en lo teórico, pues entonces ahí es donde nosotros podemos utilizar ese tema para poderlo investigar a fondo. El problema científico se debe entender como una dificultad que le compete resolver a la ciencia. Toda cuestión que trata de aclararse o las situaciones que no tienen solución conocida, definitivamente lo vamos a aclarar por medio de la ciencia, ya que recuérdense que en la ciencia ya están todas las teorías que hablan sobre el tema objeto de nuestra investigación, porque antes de empezar a hacer todo eso, como les mencioné, tendríamos que tener un conocimiento cercano al tema para poder nosotros elaborar todas esas fases. Entonces, plantear el problema significa reducirlo a sus aspectos y relaciones fundamentales a fin de iniciar su estudio intensivo. En el instante de plantear un problema, aunque sea de manera rudimentaria, el investigador adelanta una hipótesis preliminar, a la que llamamos hipótesis de trabajo, la cual es superada por otras más consistentes y precisas a medida que se avanza en la formulación del problema, y para ello se deben tener en cuenta las siguientes pautas para identificar y formular problemas de investigación. Entonces, recuérdense que cuando pensamos en el tema objeto de nuestra investigación,
tenemos también que pensar en qué hipótesis es la que utilizaríamos para poder demostrar lo que nosotros queremos con esa problemática que encontramos para poder comprobar nuestra hipótesis. Entonces, las pautas para formular problemas de investigación serían la número 1 o la número A o la letra A. El planteamiento del problema debe tener consecuencia con el conocimiento actual y ser comprobado mediante la teoría científica. La resolución del problema debe ser viable y es necesario apreciar las posibilidades reales del investigador para llevarla a cabo. O sea que debe ser viable, eso significa que nosotros tengamos la certeza que lo podemos demostrar. El problema debe ser relevante, es decir, tener importancia como asunto no resuelto en la investigación científica, porque de nada nos sirve hacer investigación de un tema que ya lo han trabajado muchas personas y que ya todo el mundo lo conoce. Entonces no hay nuevo aporte a la ciencia el hacer una investigación sobre temas que ya se han tratado mucho. El problema deberá ofrecer soluciones adecuadas, es decir, de los componentes del problema se derivan los elementos de solución. El problema debe ser cierto y no un pseudo problema. Luego, para poder nosotros hacer esta definición o definir el problema de nuestra investigación, entonces también aquí hay algunas pautas para ello. Definir el problema significa especificarlo y delimitarlo. Especificar el problema significa establecer en forma sintética el problema a plantear, lo que dará la pauta para expresar su amplitud y profundidad. La amplitud se entiende por la extensión del campo de información que abarcará el problema. O sea, podríamos decir que la extensión del campo de información que abarcará el problema podría ser aquí la información que nosotros podemos obtener, hasta dónde vamos nosotros a ¿cómo se llama? Abarcar para poder obtener mayor información del problema. Podría ser también estar dentro de la amplitud, la delimitación espacial, que sería la circunscripción geográfica que va a abarcar el problema. Podría ser también. Y esta amplitud y también la profundidad que se le da al tema va a depender también de lo que nosotros tengamos, porque como se dan cuenta acá, hay que expresar su amplitud y profundidad. Entonces la profundidad es el grado de complejidad y riqueza con que se analiza el tema. Por ejemplo, si nosotros en nuestra operacionalización del tema decimos que nuestra investigación la vamos a hacer desde el punto de vista político y social, por decirles algo. Entonces tenemos que enfocarnos y profundizar en esos dos campos que elegimos y no tenemos que extendernos más allá de esas dos, de lo político y lo social. Si aparecen otras, pues simplemente no lo tocamos, sino que solamente tendríamos que tocarlo como nosotros hicimos nuestra operacionalización del tema que vamos a ver ahorita más adelante. Delimitar el problema de investigación, entonces, es determinar la unidad de análisis, el periodo histórico y el ámbito geográfico que comprenderá la investigación. La delimitación del periodo histórico o temporal puede consistir en analizar el problema durante un lapso determinado. A esto se le conoce como estudio transversal o en conocer sus variaciones en el transcurso del tiempo, que sería un estudio longitudinal. Los estudios transversales pueden ser descriptivos o analíticos. Por ejemplo, un estudio médico que analiza la incidencia del cáncer en una determinada población. Aquí el investigador puede evaluar personas de diferentes etnias, edades, ubicaciones geográficas, etc. Y en los estudios longitudinales son de tipo observacional.
Investiga al mismo grupo de personas de manera repetida durante un periodo de años. Ejemplo, cómo se desarrolla una comunidad indígena a través de los años. Entonces podríamos decir que un estudio transversal se conduce en un periodo de tiempo determinado y un longitudinal requiere que el investigador observe a los participantes en diferentes intervalos de tiempo. ¿Está claro estos dos tipos de estudio? Sí, licenciada. No hay dudas hasta ahorita. Esto que acabamos de ver de los estudios, el estudio longitudinal y transversal, esto no está en el libro, por si ustedes quieren, como Eso ustedes le a iba a todos, preguntar. porque como ustedes a todos le toman, ¿cómo se llama? Se los voy a marcar mejor para que les quede claro que no está. A esto se me olvidó marcárselos. Ahí se los voy a marcar con el color de siempre, para que ustedes, porque aquí en el libro solo dice que debe de analizar el problema durante un lapso determinado, que sería el estudio transversal, o en conocer sus variaciones en el transcurso del tiempo, estudio longitudinal, que también indica que es cada uno de ellos. Pero aquí está el ejemplo de qué es lo que, cómo se debe de aplicar ese estudio longitudinal y transversal. Ahí me dicen si puedo continuar. ¿Puedo seguir? Sí, Lic. Sí, Muy bien, licenciado. Sí, licenciada. gracias. Bien, entonces, la operacionalización del problema de investigación. Cuando hablamos de operacionalización del problema de investigación, esto es sintetizar el problema planteado para preparar la formulación de la hipótesis. O sea, la forma más sencilla de plantear este problema puede ser mediante preguntas o interrogantes, como por ejemplo, ¿cuáles son las causas de X fenómeno? Un ejemplo podría ser cuáles son las causas que impiden al notario guatemalteco autorice actos o contratos propios y de sus parientes dentro de los grados de ley. Ustedes saben que ustedes no, como notarios, eh, no pueden autorizar ningún contrato de sus familiares. Todavía no sabíamos, licenciada, al menos yo no sabía. Sí, no, no se puede, porque imagínense si es un testamento de sus papás, no pueden hacerlo, o de sus hermanos tampoco. Entonces sí, ahí más adelante creo que no es este el ejemplo. Hay un ejemplo de un plan de investigación más adelante, pero no es este tema, es otro tema. Pero este podría ser un tema a investigar, cuáles son las causas que impiden que el notario guatemalteco autorice actos o contratos propios y de sus parientes dentro de los grados de ley. Entonces, el problema puede también ser expresado de manera combinatoria. Por ejemplo, encontrar las causas que impiden al notario guatemalteco autorizar actos o contratos propios y de sus parientes dentro de los grados de ley. Si se dan cuenta, es el mismo tema, pero expresado de diferente forma. Una por medio de interrogantes y la otra en forma combinatoria. Bien, entonces veamos cuáles son las operaciones que debemos considerar para plantear adecuadamente un problema de investigación. El planteamiento del problema debe de hacerse la formulación del problema, la definición del problema, la delimitación del problema y la definición de objetivos. Ejemplo de cómo definir el planteamiento del problema o del tema a tratar, vamos a tomar como, bueno, nosotros lo que tendríamos que hacer es tener varios
temas y elegir el que más, del que más encontremos información, ya sea en internet o en las bibliotecas. Entonces, un ejemplo podría ser de que vamos a poner varios temas y de ellos nosotros vamos a elegir uno. Yo aquí les anoté algunos que son los más conocidos, que es la delincuencia, la drogadicción, la donación, etcétera, porque pueden haber muchos más, ¿verdad? Entonces, al tener ustedes ya temas que les llamen la atención para investigar, ya van a revisar toda la teoría que hable sobre esos temas y hay que leer bastante también sobre de ellos, porque como les mencioné anteriormente, para poder hacer una estructura de un plan, tenemos que tener dos conocimientos muy importantes, uno de cultura general y otro muy cercano al tema, porque si nosotros conocemos el tema, nos es mucho más fácil definir todos estos elementos que conlleva la estructura. Entonces, para hacer el planteamiento del problema, nosotros tenemos que hacer la definición del problema y la especificación del problema. La especificación del problema lleva a la problematización del tema, el punto de vista. La delimitación del tema lleva la unidad de análisis, el ámbito geográfico, territorial o espacial, el ámbito temporal, histórico o cronológico. Entonces, vamos a empezar con la problematización, a especificar el problema y vamos a empezar con la problematización. Entonces, para problematizar un tema, nosotros podemos expresarlo como vimos en forma de pregunta. Por ejemplo, vamos a ver si encuentro los signos de interrogación aquí porque no los, en esta computadora están todos ahí está. Por ejemplo, sería no sería cuál es la causa. Pero lo dejamos así, porque es solo la problematización, solo con nosotros preguntarnos cuál es la causa y nosotros ya estamos problematizando el tema. El punto de vista, nosotros podemos pensar en económico, social, se me fue aquí. Puede ser político, histórico, religioso, etcétera. Vamos a marcarlos para que veamos qué es lo que estamos agregando. Entonces, el punto de vista puede ser cualquier cosa de estas. Luego tenemos la delimitación del problema, empezando por la unidad de análisis. Vamos a pensar que elegimos de los temas que están acá la delincuencia. Entonces, solo tenemos que ver a qué área de la sociedad vamos a elegir la investigación sobre la delincuencia, si lo vamos a hacer sobre jóvenes, adolescentes, adultos, etcétera, etcétera. Normalmente la mayoría que está en delincuencia, pues son los delincuentes mayores, podríamos decir, se aprovechan de los jóvenes para meterlos a esos problemas. Yo creo que para nadie es desconocido esto, ¿verdad? Entonces vamos a poner nuestra unidad de análisis como jóvenes adolescentes. ¿Les parece? Y especificar la edad. Los jóvenes adolescentes serían entre 13 no encuentro a 13 y 18 años. Este teclado que tengo no está en español, entonces me cuesta a veces encontrar los signos. Así que disculpen hoy.
Sí, me tardo. Bien, entonces serían jóvenes adolescentes entre 13 y 18 años de edad. El ámbito geográfico, territorial o espacial podría ser un lugar donde nosotros sepamos que es donde más delincuencia hay. Podría ser, ¿qué lugar se les ocurre de la ciudad? La Zona colonia, 3. la zona 3, ¿será que ahí es donde más delincuencia hay o en la zona, o algún lugar de la zona 18? Zona 18, Maya. La colonia Colonia, Maya, ¿verdad? Colonia Limón. El Sí, o limón. colonia Limón también. Eso creo La que ahí creo Florida. que es más, ¿va? Si alguien vive ahí, lo siento, fue un ejemplo. Sí, es un ejemplo nada más. Y la verdad es que cuando uno se pasó a vivir a esos lugares, pues la situación era totalmente diferente, ¿verdad? No. ¿Qué zona es ahí? Zona 18, ¿va? Sí, licenciada. O sea que no es ahí sí que es solo ejemplo, como dice el compañero, no se vayan a sentir mal. Yo creo que incluso había comprado, creo yo, un terreno en la colonia Maya, pero cuando fui a ver cómo estaba y ya no lo seguí pagando. El ámbito temporal, histórico, cronológico sería el año que nosotros donde que al revisar las teorías o los libros tenemos que ver de qué años son. Entonces ver en qué años se escribió más sobre estos problemas y supongamos que sea del 2005 al 2015. Eso fue lo que encontramos en los libros. Entonces, si ustedes ven, ya tenemos todos los datos que nos pide la especificación del problema, ya que la especificación del planteamiento del problema, como les decía, incluye la definición del problema y la especificación del problema. Y la especificación estaríamos en la problematización del tema, el punto de vista. La delimitación del problema está la unidad de análisis y el ámbito geográfico, territorio espacial y también el ámbito temporal, histórico, cronológico. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es operacionalizar el tema, o sea, unir todo esto que tenemos desunido ahí prácticamente. Entonces empezaríamos con la pregunta, ¿cuál es la causa? Voy a quitarle las líneas. ¿Ustedes creen que la delincuencia puede ser por causa económica y social o puede ser otra causa por la cual hay personas que se vuelven delincuentes? Sí, sería lo que usted dijo. Ok. Sí. Son muchas causas, digo yo, Oli. Sí, son varias, ¿verdad? Pero vamos, creo que es la más frecuente esta, la económico-social, ¿verdad? Podemos poner 3 causas o podemos poner solo una. Recuérdense que depende de la investigación que nosotros realicemos. Si nosotros ponemos más de una causa, sería una investigación multidisciplinaria. Si ponemos solo una causa, sería una investigación unidisciplinaria. Vamos a agregarle algunas palabritas más a la operacionalización.
No me... Guatemala, ¿va? Hay que anotar Centroamérica, porque puede haber una colonia limón de otro estado. Entonces, recuérdense que aquí en la problematización tiene que quedar bien especificado. $20.15 dijimos, ¿verdad? Ahora va a tener el problema de cómo cerrar. No sé dónde encuentro la... No encuentro mi... ¿Dónde cierro los signos? ¿Alguien sabe, no? Me ayude. Porcentajes, esto no. Solo que copie el anterior, Lick. Pero es que este no es... ahí está, está en el mismo. Ahí, gracias por la idea. Bien, entonces quedaría nuestro problema. ¿Cuáles son los errores que aparecen acá? No. Entonces quedaría nuestra operacionalización del problema de la siguiente manera. ¿Cuál es la causa económico-social fundamental por la que han delinquido los jóvenes adolescentes de 13 a 18 años de edad en la colonia El Limón, zona 18, ciudad de Guatemala, Centroamérica, durante el periodo 2000-2015? Ahí quedaría entonces operacionalizado nuestro problema. Aquí lo que se trata es de ponerles topes o una cerca al problema para no extenderse demasiado. Por eso hay que anotar el nombre de la colonia, la zona, el lugar, que sería en este caso Ciudad de Guatemala, Centroamérica, porque si no incluimos Centroamérica podría ser otra Guatemala de saber ni dónde, ¿verdad? Y el año de los libros que encontramos. ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda de cómo queda planteado el problema? Lick, ¿Sí? de esa parte, como en el libro no está muy específica, ¿nos podría compartir sus ejemplos, unas capturas y subirlo al Fíjese Classroom? que le cuento, en el libro, permítame, le voy a decir en qué página. En la página 101, vamos a decir en la 101, porque hay un ejemplo aquí en el libro también. Así aquí está, vamos a ver, le voy a decir en qué página empieza el ejemplo, para que no se preocupen de eso, porque sí hay un ejemplo. Empieza en la página 118. Hay un ejemplo de un plan de investigación. ¿Ya lo vieron? Sí. Ajá. Sí, ya, licenciada. Sí, ahí está un ejemplo. Lo que creo que no está separado es... bien, yo creo que sí está. No es todo lo que yo les separé ahorita, pero eso no importa, porque ellos lo hice así de esa forma para que ustedes fueran viendo cómo se determinan los tiempos o las formas para poder ya operacionalizar el tema. Pero ahí está un ejemplo de un tema específico. ¿Alguna otra duda? Disculpe, licenciada, ¿en qué página? Ay, Dios, ahorita ya la cerré. ¿Alguien anotó la página que dije? 118.
118. 118. Muchas gracias. Bueno. Empieza en la 116, donde dice ejemplo de plan de investigación y está el tema. Dice la importancia de la psicología como parte integrante de la sana crítica razonada en la valoración de la prueba testimonial. Y esta introducción pues es solo para que ustedes sepan cómo hacer una introducción, pero como ustedes se dieron cuenta, las partes de la estructura del plan empieza con la justificación, solo que les pidan que además de la justificación, ustedes también hagan una pequeña presentación con una introducción, entonces ya la pueden redactar. Entonces nos quedamos acá y continuamos el próximo día. Vamos a seguir viendo lo de la operacionalización del tema porque esa es nuestra base para darle una respuesta tentativa por medio de la hipótesis. Así que les deseo feliz noche y nos vemos el miércoles. Feliz Dígame, noche. Geraldi. Feliz noche, Jessica. Ella siempre nos va a avisar si van a haber clases o no. Sí, yo les aviso. Feliz noche, José. Yo les aviso por medio del chat.